Yo vi cómo el ataúd de mi padre descendía lentamente al suelo, envuelto en el barro rojo de las afueras de Sevilla. Y en ese momento juré que su último acto de traición no quedaría impune. Maté a mi hermanastro esa misma noche, no con un cuchillo ni un disparo, sino con una cláusula oculta en su testamento que él mismo había redactado, olvidando que el odio de un hijo puede ser más letal que cualquier bala. Y mientras la policía irrumpía en la finca familiar, con esposas listas para mí, sonreí porque sabía que el verdadero verdugo era él, mi padre, desde la tumba. El sol de Andalucía quemaba como un hierro al rojo sobre mi nuca mientras conducía el viejo Seat por las carreteras polvorientas que serpenteaban hacia la finca de los Olivos. Era el verano de 2018, y yo, Javier Ruiz, acababa de cumplir 35 años. Mi vida era un tapiz raído de deudas y promesas rotas, pero esa llamada de mi tía Carmen lo había cambiado todo. Tu padre ha muerto, Javier. Ven de inmediato. Hay que leer el testamento. Su voz era un susurro ronco, como si las palabras le arañaran la garganta. Papá, el gran Manuel Ruiz, el viñedo que había convertido en oro líquido, el hombre que me había criado a golpes de indiferencia, se había ido. Un infarto, dijeron los médicos. Rápido, indoloro. Para él, quizás. Para mí, el dolor acababa de empezar. Llegué a la finca al atardecer, cuando las oliveras proyectaban sombras largas como dedos acusadores sobre el patio de grava. La casa principal, con sus paredes encaladas y balcones de hierro forjado, parecía un mausoleo andaluz, imponente pero vacío. Mi tía Carmen me esperaba en la puerta, su rostro surcado de arrugas como surcos en la tierra seca. Javier, hijo, murmuró, abrazándome con un olor a lavanda marchita. Lo siento tanto. Pero en sus ojos no había lástima, solo una cautela felina, como si supiera que las noticias que traía eran dinamita. Adentro, en el salón donde el aire olía a tabaco rancio y vino agrio, estaba él. Mi hermanastro, Alejandro. No de la misma madre, claro. Papá lo había traído a casa cuando yo tenía 10 años, después de su aventura con una gitana de Triana que terminó en un parto clandestino y un apellido improvisado, Alejandro Ruiz. Es sangre de mi sangre, había dicho papá entonces, ignorando mis protestas infantiles. Alejandro era más alto, más guapo, con el cabello negro azabache y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Ahora, a sus 32, era el gerente de la finca, el delfín dorado que papá había moldeado a su imagen. Me miró desde el sofá de cuero, con una copa de jerez en la mano, y su sonrisa fue un filo, hermano. ¡Qué alegría verte! En tiempos así, la familia es lo único que queda. La lectura del testamento fue un ritual asfixiante. El notario, un hombrecillo calvo con gafas de montura gruesa, carraspeó antes de desplegar el documento. Mi tía se sentó a mi lado, retorciendo un pañuelo. Alejandro, erguido como un rey. Al hijo mayor, Javier Ruiz, leyó el notario. Le dejo mi reloj de bolsillo, el que usaba mi abuelo, y una suma de 10.000 euros para sus deudas. El salón se inclinó. 10.000 euros. Contra los millones del viñedo, las bodegas, la casa. Mi vida entera invertida en esa tierra que yo había sudado desde niño, podando vides bajo el sol que me despellejaba la piel, mientras Alejandro estudiaba en Madrid con el dinero de papá. Al hijo menor, Alejandro Ruiz, continuó el notario, le dejo la totalidad de mis bienes, la finca Los Olivos, las plantaciones, las cuentas bancarias, todo. Un zumbido en mis oídos. Mi tía jadeó. Alejandro inclinó la cabeza, modesto, pero vi el brillo en sus ojos, el triunfo velado. ¿Por qué? Balbuceé, levantándome.
El notario levantó una mano. El señor Ruiz especificó que era por el apellido. La sangre pura debe continuar el legado, escribió. El apellido. Ese maldito apellido que Alejandro llevaba como una corona robada. Mi madre, la primera esposa de papá, era de un linaje humilde, sin nobleza en las venas. La gitana de Alejandro, en cambio, era descendiente de un viejo clan flamenco. O eso decía papá. Todo por un pedazo de papel genealógico falso, tejido en las sombras de un burdel de Sevilla. Salí tambaleándome al patio, el vómito subiéndome a la garganta. La noche caía como un velo negro, y las cigarras chillaban su sinfonía de lamentos. ¿Cómo podía papá hacerme esto? Yo, que había renunciado a mi sueño de ser escritor para quedarme en la finca, para ser el hijo leal mientras Alejandro volaba alto. Recordé las noches en que papá me golpeaba por una vid rota, gritando, eres blando, Javier, no como tu hermano. Y ahora, esto. La traición era un puñal en el pecho, retorciéndose con cada latido. Me limpié la boca con el dorso de la mano y juré, en silencio, que pagaría. No con violencia bruta, eso era para idiotas, sino con la misma arma que papá usaba, la ley. Pero esa noche, en la oscuridad, el odio era un fuego que me consumía, y no sabía aún cuán profundo ardería. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Me quedé en la finca, en la habitación de invitados que olía a moho y recuerdos. Alejandro me trataba con una condescendencia que me revolvía el estómago. Hermano, si necesitas trabajo, puedo darte un puesto en las bodegas. Por los viejos tiempos. Como si fuéramos iguales. Como si no supiera que yo había visto sus trapos sucios las noches que papá lo cubría cuando llegaba ebrio de las tabernas de Sevilla, con labio partido por deudas de juego. O peor, las cartas que yo había encontrado en el escritorio de papá, firmadas por Alejandro, pidiendo más dinero para estudios que nunca existieron. Pero callé. Observé. Y en las madrugadas, cuando el vino no me dejaba dormir, saqué el viejo reloj de bolsillo que papá me había legado. Era de oro, grabado con las iniciales MTR. Lo abrí, y dentro, un mechón de cabello rubio de mi madre, muerta cuando yo tenía 5 años. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Te vengaré, mamá, susurré. A mí mismo. Mi tía Carmen fue la primera grieta en la armadura de Alejandro. Una tarde, mientras él supervisaba la cosecha, ella me llevó a la cocina, donde el aire estaba cargado de ajo y comino. No todo es lo que parece, Javier, dijo, sirviéndome un plato de gazpacho frío. Sus manos temblaban. Tu padre. Él no era el hombre que creías. Y Alejandro. Ay, Dios, ese chico es veneno. Me contó fragmentos, cómo papá había falsificado documentos para legitimar a Alejandro, pagando a un sacerdote corrupto en Triana para un bautismo retroactivo. Pero hay algo más. Un detalle que tu padre olvidó. En su testamento original, antes de cambiarlo, te dejaba la mitad. Y ese cambio no fue notariado correctamente. Mi corazón latió con fuerza. ¿Un error legal? ¿La puerta entreabierta a la justicia? Pero Carmen se cayó de golpe cuando Alejandro entró, con su risa falsa, resonando como un eco hueco. Familia reunida. ¿De qué habláis? Nada. Mentimos. Esa noche, solo en mi habitación, busqué en los cajones del escritorio de papá. Encontré papeles amarillentos, facturas, y al fondo, un sobre sellado con cera roja. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, una copia del testamento original, fechado 1 año antes de su muerte. En él, la finca se dividía equitativamente. Y la nota manuscrita de papá, por si Alejandro falla. Javier es el ancla. ¿Fallar? ¿Qué sabía papá que yo ignoraba?
El odio se mezcló con una curiosidad malsana. Alejandro no era solo un usurpador, era un enigma con grietas. Y yo, Javier Ruiz, el hijo desheredado, empezaría a hurgar en ellas. La luna llena colgaba sobre los olivos como un ojo acusador, iluminando las hileras de olivos que se extendían hasta el horizonte negro. 2 semanas después del funeral, yo ya no era el Javier dolido que llegaba con las manos vacías, era un cazador en la jungla de secretos familiares. Cada mañana, me levantaba antes del alba, fingiendo interés en las tareas de la finca para merodear por los rincones que Alejandro creía suyos. Él, con su arrogancia de nuevo señor, me asignó el cobertizo de herramientas, un exilio humillante. Pero desde allí veía todo, sus reuniones con proveedores turbios, sus llamadas susurradas a números de Madrid que olían a usura. El detalle legal que tía Carmen mencionó era mi obsesión. Contraté a un abogado discreto en Sevilla, un tipo llamado López con cara de hurón y un despacho lleno de humo de puro. «Es posible impugnar el testamento», me dijo una tarde lluviosa, hojeando los papeles que le traje. El cambio no fue registrado en el registro de la propiedad con la antelación requerida. Según el Código Civil, artículo 664, las modificaciones testamentarias deben notificarse con 30 días de plazo si involucran bienes inmuebles. Tu padre lo hizo a las prisas, 10 días antes de morir. Mi pulso se aceleró. ¿Y si ganó? López sonrió, mostrando dientes amarillos. La finca vuelve a dividirse. Pero necesitarás pruebas de mala fe. Algo que demuestre que Alejandro manipuló a tu padre. Manipulación. La palabra se clavó en mí como una espina. Recordé las cenas familiares donde Alejandro tejía sus halagos a papá sobre su legado puro. Insinuaciones de que yo era demasiado sensible para el negocio. Una noche, hurgando en el ático polvoriento, encontré un álbum de fotos. Papá joven, con mi madre riendo en un picnic junto al Guadalquivir. Luego, las fotos de Alejandro, bautizos falsos, fiestas en yates que papá no podía permitirse. Y una carta, arrugada, de una clínica en Córdoba, resultados de paternidad. Alejandro no es hijo biológico de Manuel Ruiz. Probabilidad 0%. El mundo se detuvo. ¿Falso? Todo por un mentiroso que ni siquiera llevaba la sangre de papá. El odio floreció en mí como una vid venenosa. No era solo la herencia, era la mentira que había envenenado mi infancia. Alejandro, el hermano que me robaba el afecto a puñados, que me dejaba las sobras mientras se cebaba con el festín. Lo confronté esa misma noche, en el comedor donde las velas parpadeaban como testigos mudos. Dime la verdad, Alejandro. ¿Eres realmente un Ruiz? Él se congeló, la copa de vino a medio camino de sus labios. Luego, rió, pero fue una risa quebrada, como vidrio astillándose. Estás loco, Javier. El dolor te ha enloquecido. Papá me eligió porque soy fuerte, no como tú, que siempre fuiste el perdedor llorón. Sus palabras fueron un latigazo, pero vi el miedo en sus ojos, el leve temblor de su mano. El testamento es mío, siseo, levantándose. Y si intentas algo, te aplastaré como a una uva podrida. Salió dando un portazo, y yo me quedé allí, con la carta en el bolsillo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche soñé con mi madre, su rostro pálido, susurrando justicia. Javier. No venganza. Pero el sueño se torció, y en él, yo estrangulaba a Alejandro con las vides de la finca, su rostro amoratado gritando hermano. Los días siguientes fueron una danza de sombras. Fingí sumisión, ayudaba en la vendimia, cargaba barriles con una sonrisa forzada, mientras por las noches planeaba. López me advirtió, necesitas testigos. Alguien que haya visto la manipulación. Pensé en tía Carmen, pero ella se había encerrado en su habitación,
tosiendo con una neumonía que el médico atribuía al estrés. No involucres a la vieja, me dijo por teléfono. Alejandro la visita demasiado. Demasiado, el instinto me picó. Al día siguiente, la encontré en el jardín, pálida como un fantasma, con un moretón fresco en el brazo. Su enfado cuando le pregunté por la carta, confesó, con voz trémula. Dijo que si hablo, me echa de la finca. Es mi casa, Javier. La única que tengo. La furia me cegó. Alejandro no solo robaba herencias, maltrataba a los débiles. Esa tarde, lo seguí hasta el pueblo, a una taberna cutre llamada El Toro Rojo, donde el jerez fluía como sangre. Lo vi con un prestamista, un gitano corpulento llamado Paco, negociando un préstamo con la finca como garantía. 50.000, y te pago en cosecha, decía Alejandro, sudando. Paco rió, o me das el control, o te rompo las piernas. Mi hermanastro salió tambaleante, y yo lo esperé en la oscuridad del callejón. Necesitas dinero rápido, le dije, emergiendo de las sombras. Él se giró, pálido. Vete, Javier. Esto no es asunto tuyo. Todo es asunto mío ahora, repliqué, acercándome. Por un momento, vi el abismo en sus ojos, deudas, mentiras, un castillo de naipes a punto de caer. Sé lo de la paternidad. Y del préstamo. Si no firmas la división de la herencia, se lo cuento a Paco. Y al notario. Él me empujó contra la pared, su aliento apestando a alcohol. Eres un traidor. Papá me prometió todo. Papá mintió. Escupí. Como tú. Nos separamos, jadeantes, y en ese silencio cargado, supe que la guerra había empezado de verdad. Pero el odio no era solo mío, era un espejo, reflejando el vacío en su alma. ¿Qué lo había roto tanto como para fingir ser quien no era? De vuelta en la finca. El clímax de esa semana llegó con una tormenta que azotó Andalucía como la ira de Dios. Truenos retumbaban mientras yo revisaba los libros contables en el cobertizo, buscando pruebas de las deudas de Alejandro. Encontré transferencias, miles de euros desviados a cuentas offshore. Suficiente para demostrar fraude. Pero entonces, un ruido, pasos en la lluvia. Alejandro irrumpió, empapado, con una pistola en la mano, la vieja beretta de papá, guardada en el cajón de la chimenea. Basta, Javier, gruñó. Quema esos papeles, o te juro que acabo contigo aquí mismo. El tiempo se detuvo. La lluvia martilleaba el techo de hojalata, y yo lo miré, no con miedo, sino con piedad retorcida. Dispara, hermano. Pero recuerda, el testamento original está en el banco, en una caja de seguridad a mi nombre. ¿Y si muero? Se abre automáticamente. Blufé, no había caja, pero funcionó. Bajó el arma, temblando. Eres un monstruo, murmuró. No, Alejandro. Solo soy el hijo que papá olvidó criar. Salió, y yo me hundí en una silla, el corazón desbocado. El odio me había salvado, pero también me había marcado. Ya no era venganza, era supervivencia. Y en el fondo, una vocecita susurraba, ¿y si él también sufre? El otoño llegó a los olivos como un ladrón sigiloso, tiñendo las hojas de los olivos de un dorado melancólico que contrastaba con la podredumbre que se extendía por la finca. Alejandro, acorralado por mi amenaza, había accedido a una reunión con López en Sevilla. Solo para discutir, me dijo por teléfono, su voz un hilo tenso. No creas que te daré nada. Pero yo sabía que el miedo era un motivador poderoso. Mientras conducíamos hacia la ciudad, bajo un cielo plomizo que amenazaba más lluvia, reviví los recuerdos que me ataban a esta tierra como cadenas. La finca no era solo dinero, era mi infancia robada,
Las promesas de papá de un futuro juntos que se evaporaron como rocío al amanecer. Sevilla nos recibió con su bullicio caótico, el aroma de churros fritos mezclándose con el hedor del río Guadalquivir. Turistas perdidos en el laberinto de la Macarena. El despacho de López estaba en un edificio colonial, con techos altos y retratos de jueces ceñudos. Alejandro llegó puntual. Vestido con un traje que le quedaba holgado, había perdido peso. Noté círculos oscuros bajo sus ojos. Vamos al grano, dijo, sentándose con rigidez. López desplegó los documentos, el testamento original, la prueba de paternidad, extractos bancarios. Señor Ruiz, comenzó el abogado. ¿Hay base para una impugnación? Fraude en la filiación y modificación irregular. Podría recuperar el 50%. ¿Más daños? Alejandro palideció. Sus nudillos blancos sobre la mesa. Es ridículo. Papá quería esto. Papá estaba senil. Mentí yo. Mi voz un látigo. Tú lo manipulaste con mentiras. Él se volvió hacia mí. Ojos llameantes. Tú no sabes nada. ¿Crees que porque sudaste en las vides eres el heredero moral? Papá me contó todo, cómo tu madre lo abandonó por un amante. Como tú eras un lastre desde niño. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Mi madre? ¿Abandonarlo? ¿Era la primera vez que oía esa calumnia? López intervino, señores. Firmemos un acuerdo extrajudicial. División equitativa. Y el caso se cierra. El silencio se espesó, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo. Alejandro me miró, y por un instante, vi al niño que llegó a casa hace 25 años, asustado, aferrándose a la falda de una madre muerta. ¿Por qué me odias tanto, Javier?, murmuró. Porque tú me enseñaste a odiar, respondí. Firmó, con mano temblorosa, y salimos al pasillo como dos boxeadores exhaustos. En la calle, bajo la lluvia fina, él se detuvo. Hay algo que debes saber. Sobre papá. No fue un infarto. Mi sangre se heló. ¿Qué? Me llevó a un café cercano, el rinconcito, con mesas de mármol y el aroma de café solo. Lo maté, confesó, su voz un susurro ahogado. No con mis manos, pero le di las pastillas. Sabía que tenía problemas cardíacos. Y esa noche, después de que discutimos por el testamento, le serví el vino con las píldoras extres. Quería que muriera antes de cambiar de idea. El mundo se derrumbó. Mi hermanastro, el impostor, era un parricida. El odio que ardía en mí se transformó en algo más oscuro, complicidad involuntaria. Pruebas, exigí, aunque mi estómago se revolvía. Ninguna. Pero si impugnas, investigarán. ¿Y tú? Tú también odias a papá. Lo vi en tus ojos. Salí del café aturdido, la lluvia lavando las lágrimas de rabia. ¿Cómo podía vengarme ahora? Alejandro no era solo un ladrón, era un asesino. Pero su confesión era un arma de doble filo, si hablaba. Destruía a la familia entera. De vuelta en la finca, tía Carmen me esperaba con té de manzanilla. Vi su cara. Javier. ¿Qué pasó? Le conté todo. Y ella lloró. Un llanto seco como el viento del levante. Alejandro siempre fue salvaje. Su madre, la gitana, lo maldijo antes de morir. Sangre falsa trae muerte falsa. Y ahora, esto. Me abrazó. Y en ese momento, sentí el peso de la pérdida, no solo mía, sino de todos. Papá, el tirano, había sembrado su propia ruina. Los días siguientes fueron un laberinto de insomnio y paranoia. Alejandro evitaba mi mirada, trabajando como un poseído en las bodegas, mientras yo reunía pruebas silenciosas, fotos de las pastillas, el frasco vacío en la basura. López me aconsejó, guárdalo para el juicio. Podría ser homicidio involuntario. Pero el dilema me carcomía.
¿Venganza o justicia? Una noche. Solo en el viñedo. Bebí de una botella de reserva. El vino amargo como bilis. Recordé a mi madre, su canción de cuna. Duerme. Mi sol andaluz. Que tarareaba mientras me mecía. Ella había muerto de pena. Decían. Después de que papá la humillara con sus infidelidades. ¿Y si Alejandro tenía razón? ¿Y si yo también era un monstruo? ¿Alimentado por el mismo veneno? El conflicto escaló cuando Paco, el prestamista, apareció en la finca con 2 matones. El dinero, Alejandro. O la finca es mía. Mi hermanastro, acorralado, me miró suplicante por primera vez. Ayúdame, Javier. ¿Por la familia? Reí. Una risa amarga. La familia murió con papá. Pero mientras ellos discutían en el patio, yo llamé a la policía local, denunciando una extorsión. Los guardias civiles llegaron con sirenas aullando, esposando a Paco y sus hombres. Alejandro me miró con gratitud mezclada con odio. No lo hice por ti, le dije. Lo hice por mí. Para que veas que puedo destruirte sin mancharme las manos. Esa noche, el twist llegó como un rayo. Encontré una carta en el bolsillo de la chaqueta de papá, que tía Carmen me entregó temblando. Era de mi madre, escrita antes de morir. Manuel, si algo me pasa, sabe que Javier no es tuyo. Lo adopté en secreto para darte un hijo, pero su sangre es de otro hombre. Perdóname. El suelo se abrió bajo mis pies. Yo, el impostor, el verdadero desheredado. El odio se volvió hacia adentro. Un vórtice de autodesprecio. Todo mi plan, mi venganza, construido sobre una mentira mayor. Alejandro, al menos, había creído en su rol. Yo era nada. La carta de mi madre ardía en mi bolsillo como un carbón encendido mientras vagaba por los olivares bajo la luz plateada de la luna. Cada paso crujía sobre la grava. Un eco de mi alma fracturada. ¿Quién era yo? ¿Javier Ruiz? No el hijo leal. No el vengador justiciero. Un bastardo anónimo, plantado en esta tierra como una vid silvestre, reclamando raíces que nunca fueron mías. El viento del sur traía el aroma salino del Atlántico, pero no calmaba la tormenta en mi pecho. Regresé a la casa pasada la medianoche. El salón vacío salvo por el tic-tac acusador del reloj de pared. Me serví un jerez, el líquido quemándome la garganta, y me senté a escribir no un testamento, sino una confesión. Si muero sin hijos, que la finca vuelva a la tierra. No merezco su legado. Al amanecer, el sol se filtró a través de las persianas como dedos acusadores, y encontré a Alejandro en la cocina, con ojeras profundas y una taza de café frío en las manos. No dormí, murmuró, sin mirarme. Sueños con papá. Con lo que hice. Su vulnerabilidad era un bálsamo inesperado, un recordatorio de que los monstruos también sangran. Yo tampoco, respondí, sentándome frente a él. El silencio se extendió, cargado de confesiones no dichas. Finalmente, saqué la carta y la deslizado sobre la mesa. Léela. Somos iguales, hermano. Falsos ambos. Sus ojos se abrieron como pozos negros mientras leía. Lágrimas rodaron por sus mejillas, silenciosas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque el odio me cegaba. Y el tuyo a ti. Por primera vez. No era un duelo, era una tregua frágil. Hablamos durante horas de la madre gitana de Alejandro, que lo abandonó por las drogas en las calles de Triana, de la mía, que me adoptó para salvar a papá de su infertilidad secreta. Papá lo sabía todo, dijo Alejandro. Por eso el testamento. No por apellidos, sino por piedad. Quería castigarnos por ser imperfectos. La revelación fue un puñetazo, papá. El manipulador supremo nos había usado como peones en su juego de control póstumo. Pero la tregua duró poco.
López llamó esa tarde. La impugnación está en marcha. El juez ha ordenado una investigación por posible homicidio. El pánico nos unió en una alianza improbable. Tenemos que huir, sugirió Alejandro, pero yo negué con la cabeza. No. Enfrentémoslo. O la verdad nos destruye. Decidimos testificar juntos, yo, sobre la manipulación, él, sobre el accidente con las pastillas. Era un suicidio mutuo, pero honesto. Mientras preparábamos los documentos, tía Carmen colapsó en el jardín. Un derrame cerebral fulminante. La ambulancia la llevó a Sevilla. Y en su mesita de noche encontramos su diario, páginas llenas de rabia contra papá por ignorar su amor no correspondido. Y contra nosotros por robarle la familia. Los mataré a todos con la verdad, escribía. Su muerte, 2 días después, fue el catalizador. El duelo nos rompió, pero también nos forjó. El juicio fue un circo en la audiencia provincial de Sevilla, con flashes de cámaras y murmullos de vecinos que nos conocían de toda la vida. Los hijos del diablo Ruiz, gritó un viñador rival desde la galería. López presentó las pruebas, la carta de paternidad, el testamento irregular, los extractos de deudas. Alejandro subió al estrado, sudando bajo las luces crudas. Admito. Le di las pastillas a mi padre. Estaba desesperado. Las deudas. Paco me amenazaba. El tribunal jadeó. El fiscal, un hombre de mandíbula cuadrada, lo acorraló. Intento de asesinato. No. Negligencia. Quería que sufriera, no que muriera. Yo testifiqué después. Mi voz firme pese al nudo en la garganta. Impugno por fraude. Pero también revelo, no soy hijo biológico. Ninguno lo somos. Papá nos desheredó a ambos. En realidad. El juez, una mujer severa con gafas de carey, pidió receso. En el pasillo, Alejandro me agarró del brazo. Gracias, Javier. Por no traicionarme. No es por ti. Mentí. Es por mamá. Y por la tuya. Pero en el fondo, el lazo de sangre falsa se había convertido en algo real, hermandad forjada en el fuego del escándalo. El veredicto llegó al atardecer, testamento anulado, finca dividida, pero con una multa por fraude a Alejandro. Y cargos por homicidio involuntario, 5 años de prisión condicional, con libertad vigilada. Justicia, murmuró López. Pero para mí, era agridulce. La venganza había llegado, pero vacía. Los meses siguientes fueron un purgatorio. Vendí mi mitad de la finca a un colectivo de trabajadores, lavando mis manos de la sangre de los olivos. Alejandro, bajo vigilancia, se mudó a un piso modesto en Triana, trabajando en una bodega ajena. Nos veíamos los domingos, en una tasca sin pretensiones, compartiendo jerez y silencios. Hice terapia, me dijo una vez. El terapeuta dice que el odio era mío, no de papá. Asentí, pero mi propia alma era un campo minado. Pesadillas me despertaban, papá riendo desde la tumba, mi madre susurrando falso. El twist de mi origen me había liberado, pero también me había encadenado a la duda eterna. ¿Valía la pena la verdad si destruía todo? Una noche de invierno, con la niebla envolviendo Sevilla como un sudario, recibí una llamada anónima. Javier Ruiz, sé lo de la carta. Tu madre no te adoptó. Eres hijo de papá, pero con otra mujer. La gitana de Alejandro era tu verdadera madre. El teléfono cayó de mi mano. El mundo giró. Otro engaño, corría la finca abandonada, desenterrando el pasado en el ático. Encontré una foto, papá con una mujer de ojos feroces, y un bebé yo en sus brazos. La gitana. Todo invertido. Alejandro y yo, hermanos de sangre verdadera, separados por mentiras. El clímax de mi venganza no era el juicio, era esta revelación. Un lazo que papá había cortado por orgullo.
Lloré hasta el amanecer. No de rabia, sino de alivio roto. La traición era total, pero ahora, con la verdad desnuda, podía reconstruir. O destruir de nuevo. La niebla se disipó al mediodía, dejando un sol pálido que no calentaba el frío que se había instalado en mis huesos. Conduje de vuelta a Triana con la foto en el bolsillo, el motor del SEAT rugiendo como mi pulso desbocado. ¿Cómo confrontar a Alejandro con esto, con la ironía cruel de que éramos hermanos plenos? No medios, no falsos, sino unidos por la sangre que papá había negado. Aparqué frente a su piso. Un edificio descascarillado con geranios marchitos en los balcones. Y subí las escaleras de 2 en 2. Golpeé la puerta. Y él abrió, con una camiseta manchada de vino y expresión cansada. ¿Qué pasa? Javier, tu cara. Lo arrastré adentro, al salón minúsculo con postes de flamenco descoloridos. Somos hermanos. De verdad. Le mostré la foto. La carta revisada había encontrado una postdata en el reverso. La gitana era amante de Manuel antes que esposa. Javier es su hijo con ella. No adoptado. Alejandro se hundió en el sofá, la foto temblando en sus manos. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué papá hizo esto? Lágrimas surcaron su rostro. Y por primera vez, lo abracé. No como enemigos, sino como supervivientes. Por control, murmuré. Quería un heredero puro, pero nos jodió a ambos. Esa revelación desató una catarsis violenta. Pasamos la noche bebiendo, vomitando verdades como Alejandro había descubierto su falsedad a los 16. En una pelea con un gitano que lo llamó bastardo de rico, como yo había sentido siempre el vacío. Escribiendo cuentos en secreto sobre hijos desterrados. Podríamos haber sido familia, sollozó él. En cambio, nos convirtió en verdugos. Al amanecer, juramos quemar las mentiras, destruimos las cartas, las fotos tóxicas, y planeamos demandar la memoria de papá no legalmente, sino en un ritual privado. Fuimos al Guadalquivir, lanzando las cenizas al agua turbia. Adiós, Manuel Ruiz, gritamos al viento. Tu legado muere aquí. Pero la paz era ilusoria. Paco, el prestamista, no había olvidado. Una semana después, sus matones me emboscaron en el mercado de Triana, entre puestos de naranjas y el bullicio de compradores. Alejandro debe el resto, gruñó el más grande, un tipo con tatuajes de cruces. Me dieron una paliza, costillas rotas, labio partido, sangre en la boca como vino agrio. Desperté en el hospital, con Alejandro a mi lado, ojos rojos de culpa. Lo pagué todo con mi parte de la finca, dijo. Pero ahora, la policía investiga de nuevo. Sospechan que el accidente de papá fue intencional. El círculo se cerraba. Mi venganza había despertado demonios que no podía controlar. Tía Carmen nos había dejado una herencia inesperada, su casa en las afueras, un cortijo modesto con jardín de azahares. Nos mudamos allí juntos. Un pacto de sangre renovado. Empecemos de cero, propuso Alejandro. Cultivamos un pequeño viñedo. No por dinero, sino por sanación. Las vides crecían torcidas al principio, como nosotros, pero con el tiempo, enderezaron sus tallos. Yo escribí mi primer cuento publicado, Raíces Falsas. Una historia de hermanos separados por un padre sombra. Vendió Miles, y el dinero nos dio respiro. Pero el pasado acechaba. López llamó, el fiscal reabre el caso. Hay un testigo, el médico que firmó la autopsia. Dice que las pastillas eran suficientes para matar a un elefante. El pánico nos invadió. Alejandro se derrumbó, iré a la cárcel. Tú. Aléjate, Javier. No mereces esto. Pero el lazo era irrompible ahora. Enfrentamos juntos, insistí. Contratamos un nuevo abogado, una mujer feroz llamada Elena, especialista en casos familiares.
Podemos alegar coacción emocional, dijo. Papá los manipuló a ambos. Reunimos pruebas, diarios de papá, confesiones garabateadas donde admitía su infertilidad y sus affaires. El juicio relámpago fue en primavera, con el azahar perfumando el aire de Sevilla. Alejandro confesó todo, pero Elena giró la narrativa, víctimas de un abuso patriarcal. El juez, conmovido, redujo la pena a 2 años de servicios comunitarios. Libres, pero vigilados, dictaminó. Salimos del tribunal abrazados, el sol calentándonos por primera vez en meses. Pero el clímax emocional llegó esa noche, en el cortijo. Alejandro me entregó una caja, el reloj de bolsillo de papá. Reparado. Ábrelo. Dentro. No el mechón de mi madre, sino una nota, hijos míos. Lo siento. El apellido no importa. La sangre sí. Papá, en su lecho de muerte, había escrito eso. Lágrimas calientes. El odio se disolvió en perdón a medias. Somos Ruiz, dijo Alejandro. De verdad. Sin embargo, la venganza no termina con lágrimas. Paco escapó de la cárcel un soborno. Decían los rumores. Y una noche de tormenta, irrumpió en el cortijo con un cuchillo. Por mi hermano, rugió. Luchamos en la oscuridad, yo, con una botella rota, Alejandro, desarmado. El filo rozó mi brazo. Sangre caliente. Pero Alejandro lo tacleó, forcejeando en el suelo embarrado. Un trueno, un grito, y Paco yacía inmóvil, el cuello torcido. Autodefensa, dictaminó la policía. Pero en los ojos de Alejandro, vi el fantasma del parricida. Otra muerte en mis manos, murmuró. Lo abracé, ¿no? Salvación. El twist final, en el bolsillo de Paco. Una carta de papá, vendida en el mercado negro. Si Alejandro falla, mata al prestamista. Protégeme. Papá había planeado todo, incluso su propia muerte como cebo. Nuestra venganza había sido su juego maestro. El amanecer tiñó el Guadalquivir de oro líquido mientras enterrábamos el cuerpo de Paco en un olivar remoto. No por miedo a la ley, la autodefensa nos exoneraría, sino por cerrar el ciclo de violencia que papá había iniciado. Alejandro temblaba al cubrir la tierra con una pala oxidada. Su rostro una máscara de agotamiento. Esto termina aquí, Javier. No más sangre. Asentí, pero en mi interior, el perdón era un bálsamo frágil sobre heridas supurantes. Regresamos al cortijo en silencio. El SEAT traqueteando por caminos secundarios. Y por primera vez, sentí el peso de la libertad, no la de la herencia, sino la de soltar el odio. Los meses de verano trajeron una rutina sanadora. El viñedo floreció, uvas gordas colgando como promesas maduras. Alejandro se enamoró de una bailaora local, María, con ojos de medianoche y pies que danzaban flamenco como fuego. Me hace creer en segundas chances, me dijo una noche, mientras prensábamos la cosecha. Yo, meanwhile, escribí mi novela, El apellido olvidado. Un tapiz de traiciones y redenciones que escaló las listas de bestsellers en España. Entrevistas en Madrid, firmas en Barcelona. Pero siempre volvía al cortijo, donde el aroma de azahar me anclaba. Eres famoso, hermano, bromeaba Alejandro. Pero sigues siendo el mismo idiota que poda mal las vides. Sin embargo, las consecuencias de nuestra venganza se ramificaron como raíces profundas. La policía, olfateando el escándalo, reabrió archivos, el soborno de Paco, conexiones con la mafia gitana de Triana. Un inspector, un tipo curtido llamado Vargas, nos citó. Sé lo de la carta de Ruiz. Y lo de la gitana. Ustedes dos. Mataron a su padre. Negamos. Pero el sudor frío traicionaba. Elena, nuestra abogada, intervino, pruebas circunstanciales. Cierren el caso o enfrenten demandas por difamación. Vargas cedió.
pero su mirada prometía vigilancia eterna. La verdad siempre sale, señores Ruiz. El clímax emocional llegó en otoño, durante la fiesta de la vendimia en el Cortijo. Vecinos de Sevilla llenaron el patio, guitarras flamencas, Jerez fluyendo, bailes que giraban como torbellinos. María estaba embarazada, un bulto sutil bajo su vestido rojo. Un Ruiz de verdad, anunció Alejandro, besándola. Reí, pero el corazón se me apretó. Yo, sin hijos, sin María mía, era el último eslabón roto. Bailé con una viuda del pueblo, doña Rosa, cuya historia de pérdida, marido muerto en un accidente vinícola, resonaba con la mía. ¿El rencor envenena el vino?, me dijo. Déjalo fermentar en olvido. Pero el twist definitivo irrumpió como un vendaval, una carta de un abogado en Córdoba, heredero de la clínica de paternidad. Error en el análisis de 1983. Pruebas recalculadas, ambos son hijos biológicos de Manuel Ruiz con la gitana. Él la abandonó embarazada de gemelos ustedes, separándolos para proteger el apellido. Gemelos. La palabra me derribó. Alejandro y yo, no solo hermanos, sino idénticos en origen, robados el uno del otro por el ego de papá. Llamé a Alejandro, y nos reunimos en el Guadalquivir, donde todo había empezado. Somos uno, sollocé. Él me abrazó, y ahora, completos. Las repercusiones fueron un dominó de redención. Vendimos la novela al cine, financiando un orfanato en Triana para niños sin apellido. Alejandro y María tuvieron a su hija, a quien llamaron Manuela por nuestras madres perdidas. Yo encontré amor con doña Rosa, su calidez disipando mis sombras. Pero el odio no desaparece del todo, es una cicatriz que pica en noches de tormenta. Una vez, solo en el viñedo, grité al cielo, te maldigo, papá, pero te perdono. Por ellos. Años después, en 2025, con el Guadalquivir serpenteando a nuestros pies, Alejandro y yo brindamos con el vino de nuestras vides. Por la familia real, dijo. Por la venganza que nos salvó. No fue solo drama, fue catarsis. La traición nos rompió, la verdad nos rehizo. Y en esa costa andaluza, bajo un sol implacable, supimos que el apellido no define al hombre. La sangre. Sí, pero solo la que elegimos derramar en perdón. Fin.